Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. Te invito a ver el paso a paso de esta hermosa carterita o bolsito que está súper fácil de hacer. La mayor parte lo vamos a tejer con punto medio alto, que es un punto básico de crochet, y le agregamos esta tapa como un semicírculo que queda súper lindo. La verdad que es muy fácil de tejer, espero que te guste. Si es así, me regalas un like, y si es primera vez que visitas mi canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que así puedas recibir notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Para este bolsito yo he utilizado 100 gramos de este material, es lana, que es 60% algodón y 40% acrílico. Como pueden ver, es semi gordita y me gusta usarla para bolsos ya que es bastante durita, así que les recomiendo que para este bolsito utilicen un material que sea durito. Esta en la etiqueta viene recomendada para un gancho de 5 milímetros y vamos a utilizar el de 4 milímetros, es decir, 1 milímetro más delgado. Esto va a ayudar a que el bolso nos quede bien apretadito. Vamos a utilizar una tijerita, aguja lanera y ganchitos marcadores. Para comenzar vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer una cadenita de base que tenga la medida de 20 centímetros. Vamos a ir tejiendo nuestra cadena que no sea ni muy floja ni muy apretada, ¿ok? Para que así nos quede muy bien. Entonces vamos a tejer hasta que tengamos un total de 20 centímetros en cadenitas. Ok, entonces ya yo tengo mi cadenita de base con 20 centímetros y he realizado un total de 28 cadenitas. Entonces ya que tenemos la medida para nuestra base, vamos a agregar una cadenita y acá en la última cadena de base, en mi caso la número 28, vamos a tejer un punto medio alto. Tomamos lazada, vamos a ir a la siguiente cadenita y vamos a tejer un punto medio alto también. Así que esta primera vuelta vamos a hacer un punto medio alto en cada espacio, en cada cadenita, y al llegar al final de la cadena deberíamos tener la misma cantidad de cadenitas, ¿ok? La cantidad de puntos medios altos deberían coincidir con la cantidad de cadenas que hicimos en la base. Bien, entonces ya tenemos esta primera vuelta, la misma cantidad de puntos medios altos, un total de 28, y entonces ahora que llegamos acá al otro extremo vamos a tejer un punto medio alto acá en el último espacio, uno adicional, así que vamos a tener dos puntos medios altos en esta última cadenita. Vamos a girar nuestro tejido y vamos a ir tejiendo ahora un punto medio alto en cada espacio, colocando el gancho exactamente donde tejimos el punto medio alto de este lado. Allí en cada cadenita vamos a ir tejiendo un punto medio alto para dar toda la vuelta. ¿Ok? Acá tenemos el siguiente punto medio alto, acá en el espacio donde está la cadenita. Allí vamos a tejer un punto medio alto también. Acá en el siguiente de la misma manera. Y así vamos a ir por todo el otro lado de nuestra cadenita, tejiendo un punto medio alto en cada espacio hasta que lleguemos al otro lado. Ok, entonces llegamos al otro lado, vamos a hacer el último punto medio alto acá exactamente donde hicimos el primero, en el mismo espacio. Y ahora para cerrar y continuar con la vuelta número 2 vamos a estar tejiendo en espiral, así que no vamos a cerrar acá con punto deslizado en cada vuelta, sino que acá en el primer espacio donde este que está acá, en el primer punto que hicimos, vamos a tejer el primer punto de la vuelta número 2. Tomamos lazada, nos vamos a ese espacio donde normalmente estaríamos cerrando con punto deslizado, no lo vamos a hacer, vamos a tejer directamente un punto medio alto y este va a ser el primer punto de la siguiente vuelta. Entonces vamos a marcar este punto en todas las vueltas a partir de acá y continuamos en el siguiente espacio
con un punto medio alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, sin saltar ningún espacio, ok, sin tejer ningún aumento, haciendo un punto por cada punto de la vuelta anterior. Vamos a ir dando toda la vuelta, pasamos por este borde y regresamos hasta llegar al marcador. Allí terminaríamos con la vuelta número 2. Ok, ya dimos toda la vuelta número 2. Llegamos acá donde está el marcador que indica que hicimos el primer punto. Vamos a retirarlo. Vamos a tejer allí el primer punto medio alto de la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 3. Y acá de nuevo volvemos a marcar. Continuamos un punto medio alto en cada espacio y así continuaremos toda la vuelta hasta llegar de nuevo al marcador. Y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo vuelta tras vuelta. Como les dije al principio, este bolsito es súper fácil, solo punto medio alto hasta lograr la altura de 15 centímetros. Ok, este bolsito tiene medidas un poco más grandes de ancho que de alto, porque así es el modelo. Entonces vamos a continuar tejiendo puntos medios altos vuelta tras vuelta hasta alcanzar los 15 centímetros. Ok, entonces acá yo tengo los 15 centímetros de altura. Vean acá que mide 15 centímetros desde acá, desde la primera vuelta, y he realizado 16 vueltitas. Entonces, cuando ya tenemos los 15 centímetros, estamos terminando la vuelta, mi vuelta 16, voy a tejer punto medio alto hasta que me falten 2 espacios antes del marcador. En este punto, antes del marcador, vamos a tejer un punto bajo. Ok, y acá en el punto donde está nuestro marcador vamos a tejer punto deslizado. Entonces así finalizamos esta parte. Vamos a agregar una cadenita, alamos trocito de nuestra lana, vamos a cortar, sacamos por completo y en ese mismo espacio donde acabamos de hacer el punto medio alto, colocando el gancho desde la parte de abajo, vamos a pasar nuestro hilo, nuestra lana hacia el otro lado y más adelante vamos a camuflar por la parte de adentro con ayuda de una agujita lanera. Bien, entonces ahora para tejer la parte de la tapa que va a ir acá, vamos a ubicarnos en el medio, en cada una de las puntas de nuestra bolsita, y vamos a ubicar el punto que está exactamente en la parte de acá, en el doblez. Es este que está acá. Voy a colocar un ganchillo en el que está antes de ese punto, un ganchito marcador allí, ok, que me quede del lado de atrás. Vamos al otro extremo, el punto que tenemos de este lado es este que está acá. Entonces, dejando ese punto, vamos al de al lado y allí vamos a colocar un marcador también. Vamos a contar los puntos que tenemos desde un marcador hasta otro, incluyendo donde están los marcadores, y deberíamos tener un número impar. Si no es así, entonces podemos saltar un puntito de este lado o de este lado, pero es importante que nos quede un número impar. Entonces yo tengo acá desde un marcador hasta el otro 27 puntos. Entonces vamos a ubicar cuál es el punto del centro. Serían 13 puntos para cada lado y me quedaría uno en el centro. Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces en el punto número 14 sería el punto del centro. Allí vamos a colocar un marcador y desde acá hasta el otro marcador deberíamos tener 13 puntos también. Ok, entonces ya que tenemos ubicado acá el punto del centro, vamos a saltar un espacio, el de al lado, y vamos al siguiente y allí vamos a insertar nuestra lana. Hacemos así una cadenita, ajustamos bien, que nos quede bien apretadita
y vamos a ir al punto donde está el marcador y vamos a tejer allí 5 puntos altos. Ok, pasamos por 2 aritos y luego por 2 aritos. Allí tenemos un punto alto, volvemos con el segundo y así hasta tener 5 puntos altos, todos en el mismo espacio. Ok, entonces tenemos 5 puntos altos. Vamos a contar, vamos a saltarnos un espacio y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Colocamos nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Nos va a quedar con esta forma. Entonces, para continuar, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente espacio. En el siguiente un punto deslizado también y vamos a girar nuestro tejido. Ahora vamos a comenzar tejiendo un punto alto en el último punto alto que hicimos en la vuelta anterior. Allí vamos a hacer punto alto y un segundo punto alto en ese mismo espacio, es decir, vamos a tejer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Así que tendríamos un total de 10 puntos altos. 2. En el siguiente de la misma manera, 2 puntos altos. Y así entonces continuamos. Acá vamos a llegar al último espacio, el último punto de la vuelta anterior, tejemos 2 puntos altos y vamos a contar acá donde insertamos nuestra lana, saltamos un espacio y en el siguiente colocamos nuestro ganchillo y hacemos punto deslizado. Entonces así se vería terminada la vuelta número 2. Ahora, para comenzar con la vuelta número 3, vamos a hacer de nuevo puntos deslizados en los próximos 2 espacios. Un punto deslizado, en el siguiente otro punto deslizado y volvemos a girar. Vamos a comenzar tejiendo un punto alto en el primer punto disponible. Y vamos a hacer una cadenita al aire. Vamos al siguiente punto sin saltar ningún espacio, vamos al siguiente y allí tejemos un punto alto también. Luego de ese punto alto, una cadenita al aire y un punto alto en el siguiente espacio. Cadenita, otro punto alto y así vamos a continuar toda la vuelta hasta que lleguemos acá al otro lado. Ok, entonces llegamos al otro extremo, saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado. Entonces en el siguiente punto otro punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y volvemos a girar. En esta vuelta vamos a tejer un punto alto en cada espacio. Acá en el primero, donde está la cadenita al aire que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente un punto alto donde está el punto de la vuelta anterior, ahora en el espacio donde está la cadenita y así vamos a ir por toda esta vuelta haciendo puntos altos donde está punto alto y donde hay la cadenita de separación. Muy bien, entonces llegamos al otro lado. Vamos a tejer de nuevo punto deslizado saltando uno acá, en el siguiente punto deslizado, en el siguiente punto deslizado y en el siguiente punto deslizado también. 3 puntos deslizados, giramos y vamos a hacer un punto alto en el primer espacio. En esta vuelta vamos a repetir la secuencia de la vuelta 3, que es un punto alto, una cadenita al aire, en el siguiente
espacio, un punto alto, cadenita al aire, punto alto, otra cadenita al aire, y así vamos a continuar con esta secuencia toda la vuelta hasta que lleguemos acá al otro lado. Bien, entonces terminamos esta vuelta, volvemos a saltar un punto acá y en el siguiente hacemos punto deslizado, luego los dos puntos deslizados que corresponden, giramos y vamos a repetir la secuencia de la vuelta 4. Un punto alto donde tenemos punto alto, en el espacio de la cadenita de la vuelta anterior, un punto alto, acá en el punto de la vuelta anterior, de igual manera, punto alto en el espacio, y así continuamos toda esta vuelta hasta llegar acá al otro extremo. Bien, entonces llegamos al otro extremo, volvemos a saltar un espacio, en el siguiente hacemos punto deslizado y tejemos los dos puntitos deslizados correspondientes para iniciar la siguiente vuelta. Giramos y vamos a repetir la vuelta de los puntos altos con una cadenita al aire. ¿Ok? Entonces tejemos el primer punto alto, una cadenita, en el siguiente espacio un punto alto, cadenita, en el siguiente espacio punto alto, y así continuaremos toda la vuelta hasta que lleguemos acá al otro extremo. Ok, entonces llegamos acá al otro extremo, vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a hacer punto deslizado, agregamos una cadenita, alamos por completo, cortamos nuestra lana y sacamos todo completo. Entonces ya quedaría lista nuestra bolsita. Vean qué bonito se ve. Y entonces a continuación vamos a tejer el cordoncito, que es opcional si ustedes la quieren dejar así y utilizar como un neceser o para guardar cosméticos, quedaría bien bonito. Pero si le quieres agregar el cordoncito, a continuación les voy a explicar cómo tejer el cordón o la banda para nuestro bolso. Para este cordoncito vamos a tejer solo punto deslizado, así que es súper fácil. Vamos a comenzar con un nudo deslizado y vamos a tejer una cadenita con la medida que necesitamos que tenga nuestro cordón. Entonces, cuando ya tenemos esa medida para el cordón, vamos a comenzar a tejer punto deslizado, saltando la última cadenita, vamos a la segunda, girando nuestra cadena porque vamos a tejer tomando solo este anillo que se forma en la parte de abajo de nuestra cadena. Entonces vamos acá por el primer anillito, lazada, y sacamos de una vez por el arito haciendo un punto deslizado. Vamos al siguiente, sacamos por los dos aritos, vamos al siguiente y así vamos a ir por toda nuestra cadena haciendo un puntito deslizado en cada espacio. Bien, entonces tenemos la primera vuelta para nuestro cordoncito. Vamos a hacer una cadena para iniciar la vuelta siguiente y esta cadenita no va a contar como un punto. Vamos a comenzar entonces tejiendo desde el primer espacio y como pueden ver acá arriba se forma una cadenita. Vamos a tomar solo la hebra de la parte de atrás y no solo esta, sino esta línea de aritos que se formaron por la parte de acá abajo. Entonces vamos a colocar acá y acá, tomando estos dos aritos, estas dos hebras,
vamos a pasar y hacemos punto deslizado. Vamos por el siguiente tomando la hebra de acá y la de abajo, hacemos otro punto deslizado. En el siguiente tomando la de acá y la de acá abajo, punto deslizado, y así vamos a trabajar la vuelta número 2. Ok, entonces tenemos finalizada la vuelta 3. Ahora para la siguiente volvemos a comenzar con una cadenita que no cuenta como un punto. Giramos y continuamos tejiendo puntos deslizados tomando solo la hebra de la parte de atrás y también este hilito que queda de este lado. Acá los tenemos uno acá y uno acá. Tomando esos dos anillos vamos a hacer punto deslizado. En el siguiente tomamos el anillo de acá, el de acá abajo, tenemos dos anillitos y allí hacemos punto deslizado. 1, 2 y punto deslizado, y entonces continuamos tejiendo de esta misma manera con un punto deslizado tomando estos dos aritos hasta que lleguemos al final de nuestra vuelta 3. Muy bien, entonces llegamos al final de esta vuelta 3, volvemos a iniciar con una cadena, giramos y continuamos tejiendo de la misma manera puntos deslizados desde el primer espacio, tomando solo el anillo de acá atrás y este que nos queda acá abajo, lazada, hacemos punto deslizado, vamos al siguiente tomando el anillo de la parte de atrás de esta cadenita. Ahora el que está por acá, sacamos y hacemos nuestro punto deslizado, y así vamos a continuar por esta vuelta número 4, que a su vez sería la vuelta última, ¿ok? La última vuelta. Muy bien, entonces después de ya tener nuestro cordón listo de acuerdo a la medida que necesitamos, si es para niñas de 1 metro, si es para adolescentes 1,20 m y si es para adultos entre 1,30 m y 1,40 m. Entonces ya que tenemos listo nuestro cordón o nuestra banda, vamos a colocar cada una de las puntas de esta manera en los extremos de nuestro bolso. Verificamos todo el cordón que esté derecho. Nos vamos al otro extremo, lo colocamos en la otra esquinita y ahora solo nos queda coser con agujita lanera. Eso lo podemos hacer volteando un poco nuestro bolso.
tratando de que no se vea por el lado derecho, por el lado de afuera. Lo vamos a ir cosiendo de esta manera, tomando puntadas de acá y de acá del cordón, todo el borde hasta arriba, y nos pasamos para este lado, por este bordecito también. Así vamos a coser este lado y nos vamos a ir luego al otro extremo para coserlo de la misma manera acá. Bien, entonces después de pegar el cordón a nuestro bolso, como pueden ver, ha quedado listo. Hemos terminado el tutorial de esta hermosa carterita. Si te ha gustado este video, recuerda regalarme un like, comparte este video, y si tú no estás suscrito a mi canal, quiero invitarte a que lo hagas, actives la campanita de notificaciones para que así puedas disfrutar de todos mis tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.